Es verdad que en el contexto de la crisis provocada por el COVID, el segmento empresarial del capital riesgo es una especie de rara avis. Y rara avis porque, contra todo pronóstico y frente a la experiencia del año 2007 y la crisis consiguiente, que sí repercutió de una forma intensa y extensa en el sector, esta crisis prácticamente ha pasado de largo, por lo menos hasta el día de hoy, por el sector del capital riesgo. Y de hecho, frente a unos comienzos preocupantes y complejos en los primeros meses del año 2020, al final el propio año 2020 se reveló como el mejor en la historia para el capital riesgo español y uno de los mejores para el capital riesgo internacional, y este año 2021 lleva camino de superar todavía los estándares ya elevados del año anterior. Y de alguna forma esto curiosamente se estaba ya planteando en la conciencia de los actores, y es lo que revelaba la encuesta que se hizo por parte del Instituto de Capital Riesgo, que, como ustedes saben, es una institución privada que agrupa profesionales del derecho, de las finanzas, de la docencia, en un intento de entender mejor y comprender mejor este sector importante de actividad económica que es el capital riesgo. Digo que ya en el primer trimestre del año 2020 lanzamos esta encuesta tratando de calibrar la percepción de los actores del sector sobre las implicaciones que iba a tener la crisis provocada por el COVID-19 sobre su actividad. Y en general ya parecía que había un tono de optimismo entonces, que después se confirmó de una forma espectacular en la realidad de los meses siguientes. Para los que no estén familiarizados con este fenómeno, es decir, los primeros meses del año 2020 fueron meses complicados, en los que parecía que la crisis económica iba a ser similar en naturaleza y alcance a la de 2008, y esa fue una situación que después se fue clarificando de una forma muy importante a lo largo del año y a lo largo de los meses que llevamos de 2021. Y es que la crisis que el COVID-19 provocó en la economía es muy distinta, de hecho es completamente distinta de la que sucedió a la crisis financiera de 2007. Y por decir dos palabras sobre este tema, que yo creo que tiene interés, la crisis de 2007 fue una crisis clásica cíclica, en la cual rompió una burbuja, el sistema financiero colapsó, iniciada en Estados Unidos se traslada a Europa, y en Europa también de nuevo un aspecto financiero, prácticamente toda la banca europea entra en crisis, y eso provoca una restricción brutal de liquidez que afecta de una forma generalizada a toda la actividad económica en general. Frente a esa situación, la crisis actual encuentra a la economía en la situación de liquidez mejor y más amplia y más abundante que tuvo en toda su historia, de hecho. Nunca se había vivido en la economía occidental un nivel de liquidez tan generoso y tan amplísimo como el que hace ya años llevamos teniendo como resultado de la actividad de los bancos centrales de todos los países desarrollados. Y esa situación de liquidez que, en mi opinión, el capital riesgo ha aprovechado y está aprovechando de una forma muy intensa, condujo a una situación en la cual es la actuación administrativa, como aquí se ha dicho por parte de varios ponentes, mucho más que la propia realidad de la dinámica económica general la que provoca la crisis. Y por consiguiente el capital riesgo, que es una industria que busca y que desarrolla inversiones en sectores de futuro, en sectores prometedores, en sectores que de alguna forma resultaron poco afectados por las restricciones de movilidad consiguientes a la pandemia, pues vivió una realidad insólita, y es que prácticamente el efecto sobre el sector de la crisis fue muy liviano. Sí es verdad, y la encuesta ya lo revelaba, que el capital riesgo reaccionó enseguida reordenando su inversión, es decir, cerrando o huyendo de los sectores que se iban a ver más afectados por el COVID, ocio, etcétera, y orientándose a los sectores que llaman resistentes a la COVID, desde salud, alimentación, logística, etcétera,
sectores que de alguna manera están viviendo ahora mismo un periodo rosado en un contexto de cambio estructural de los patrones de comportamiento económico por parte de los consumidores y por consiguiente también de las reacciones y de las relaciones entre los diferentes sectores económicos. Preguntamos en aquel contexto también, y acabo ya con esto, a los participantes del sector, ¿cuál podría ser la contribución del capital riesgo a la salida de la crisis económica que obviamente el COVID ha provocado? Y en particular también cuál que pensaban ellos que podría ser el apoyo o la contribución del sector público a esta recuperación. Y la opinión masivamente fue muy clara. En primer lugar, lo que respecta a la contribución de la industria a la superación de la crisis, la inmensa mayoría de los respondentes a la encuesta señalaban que la función era seguir haciendo lo que están haciendo, es decir, invertir en empresas, en sectores en desarrollo, promover su actividad, desarrollar su internacionalización y de alguna forma obtener un rendimiento sobre la base de la mejora en la actuación de las empresas invertidas. Y en relación, de alguna manera, no se ve o no se veía, sin ver, un comportamiento especial distinto a lo que es los rasgos básicos del comportamiento que ya mantenían las gestoras en relación a las carteras de empresas participadas. Y en cuanto a la participación del sector público, en este sector, como tantas otras veces, los participantes señalaban que lo mejor es que me dejen como estoy, es decir, que no me den ayudas especiales, pero que tampoco me pongan trabas nuevas, es decir, que los mecanismos sigan operando, máximo en un contexto como es el nuestro español, en el que funciona a la perfección un mecanismo muy importante de apoyo público al sector de capital riesgo, que es la presencia de un fondo de capital riesgo financiado por parte del Instituto de Crédito Oficial, Fondico Global, que coinvierte con los fondos privados en el desarrollo de su actividad. Y por tanto la opinión era, oiga, sigamos como estamos, déjeme desarrollar las tareas que estoy desarrollando, pero no cambie las reglas del juego en última instancia, mantenga la situación. Algo que yo creo que por ahora se está cumpliendo, yo confío en que muestre su virtualidad a lo largo de estos próximos meses, en los que la crisis presumiblemente va a profundizarse desde el punto de vista económico, y de alguna forma la idea es que por la fortuna de los hechos, es decir, el sector no se vio demasiado afectado por la crisis económica, sigue desarrollando su actividad y en un contexto en el que, como es bien sabido, las valoraciones de empresas en sectores resistentes a la COVID no solo no han disminuido, como se hicieron en 2008, la crisis con generalidad, sino que han aumentado de una forma muy importante. Lo dejo aquí, simplemente señalar estos aspectos que afectan a un sector relativamente reducido, pero sí muy dinámico y por consiguiente de especial importancia en lo que afecta al devenir económico en tiempos de pospandemia. Muchas gracias.